Seguro de Auto Consorcio presenta CNN Prime. ¿Cómo están todas y todos? Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Iniciamos este CNN Prime de día viernes 10 de octubre, en el que nos hemos sumado, por supuesto, a este día, al Día Mundial de la Salud Mental. Un día que es clave para conversar, para hablar estos temas, porque finalmente eso es lo que necesitan cada una de las personas que, por alguna u otra manera, han tenido algún tipo de problema de salud mental, que lo padecen actualmente o que ya han ido superándolo. Bueno, lo importante es dar los espacios y, por supuesto, no discriminar. Eso es lo importante y el llamado que se hace en este día, el Día Mundial de la Salud Mental. Un día que para nosotros acá en CNN Prime va a estar obviamente con todo el acontecer nacional e internacional. Vamos a estar hablando, por supuesto, de la situación de María Corina Machado, el Premio Nobel de la Paz y toda la repercusión que esto ha traído como consecuencia. Y por supuesto también vamos a estar hablando de la contingencia nacional. Partamos de inmediato. Estos son los titulares del día. Honrada y como parte de un movimiento se declaró la opositora venezolana María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz. El reconocimiento se le otorgó por promover los derechos democráticos en su país. Líderes de todo el mundo destacaron el galardón, mientras que el gobierno chileno resaltó su valentía para liderar la lucha pacífica contra la dictadura de Nicolás Maduro. Aunque las condiciones de vuelo eran aptas, la Dirección General de Aeronáutica Civil atribuyó el fatal accidente que sufrió el expresidente Sebastián Piñera a un fenómeno de empañamiento repentino que derivó en una desorientación espacial del piloto. El organismo reveló el documento 1 año y 8 meses después de la tragedia ocurrida en Lago Ranco. Acompañado de un grupo transversal de senadores, el presidente Gabriel Boric viajará este domingo al Vaticano con el objetivo de reunirse con el Papa León XIV. Según el mandatario, es relevante para Chile el mensaje de paz, respeto a la diversidad y de justicia social que tiene el sumo pontífice. Y en temas internacionales, miles de palestinos han iniciado el retorno a Gaza tras la entrada en vigor del alto al fuego entre Israel y Hamás. Esto luego que las fuerzas de defensa de Israel retiraran sus tropas de algunas de las zonas ocupadas de la franja y se diera inicio al plazo de 72 horas para la liberación de los rehenes. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Bien, y vamos a iniciar la revisión de las noticias con lo siguiente. La Municipalidad de Santiago confirmó la destitución de la rectora del Instituto Nacional por graves faltas a la probidad y negligencia. La investigación determinó que no denunció ni informó oportunamente una agresión ocurrida dentro del establecimiento en agosto. Los detalles en la siguiente nota que preparó Pablo Figueroa. Claro que revisé los antecedentes, son 42 hojas la vista fiscal. Y hay una cantidad grande de antecedentes que se ponen como sustento a la propuesta del fiscal. Esa es la versión en concreto por parte de la Municipalidad de Santiago con respecto a la destitución de la rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, por faltas graves a la probidad y negligencia. Tras una investigación que habría determinado que no se denunció e informó oportunamente una agresión ocurrida dentro del establecimiento en agosto, algo que Vega ya anunció va a apelar. Hay un sumario, hay una fiscal que propone la medida, el estatuto docente no es muy flexible respecto a qué medidas se pueden adoptar, el sumario es por un hecho gravísimo, es la agresión con lesiones muy graves a un estudiante, hecho que había sido anunciado con antelación en redes sociales, etc. Y el fiscal ha propuesto la destitución, pero todavía queda en instancia, así que no puedo hablar más respecto de eso. La violencia en los establecimientos educacionales es inaceptable, es gravísima, afecta el derecho a la educación y no la podemos permitir. Por cierto, una dimensión de ello es que las autoridades asuman las responsabilidades que correspondan, pero no por sacar a una directora o director vamos a resolver el problema de fondo. Comparto y respaldo la decisión del municipio de Santiago. Cuando se pierde el control de un establecimiento tan emblemático como es el Instituto Nacional, la autoridad debe actuar con decisión,
No se trata solo de sancionar, sino recuperar el respeto. La medida se adoptó tras comprobarse que la autoridad no cumplió con sus deberes frente a un hecho de violencia escolar ocurrido en agosto, cuando un estudiante de tercero medio fue agredido por un grupo de alumnos de cuarto medio dentro de una sala luego de una difusión de una funa en redes sociales. La crisis del Instituto Nacional ha llegado demasiado lejos. Este año hemos visto expresiones gravísimas de violencia por parte de los overoles blancos, pero también agresiones a alumnos y también a profesores. Aquí se requieren muchas acciones y de muchas instituciones. Es probable que la destitución de la rectora sea una de ellas, pero no es suficiente. Hay otras instituciones que también tienen que hacer su pega. La destitución de la directora del Instituto Nacional en ningún punto va a revertir la situación de convivencia escolar y de violencia que se expresa en esta institución y que es producto de factores sociales en los cuales los establecimientos educacionales tienen una expresión por el espacio de convergencia. Cualquier medida parece poca para recuperar el Instituto Nacional, el emblema de la educación pública chilena. Lo que hoy ocurre ahí refleja el deterioro más profundo de nuestro sistema escolar. El sumario concluyó que sus acciones constituyeron una infracción al artículo 8 de la Ley 18.575 sobre probidad administrativa, que exige actuar con eficiencia, eficacia y legalidad en la función pública. Vega alegó discriminación de género y persecución política, acusaciones que fueron descartadas por la investigación, la cual estableció que el procedimiento se originó exclusivamente por la agresión registrada al interior del establecimiento. Está en su derecho de declarar y señalar lo que ella estime conveniente. Yo no puedo opinar respecto a lo que ella diga, más allá de respetar su opinión. No puedo estar en desacuerdo o no, pero eso ya es otra historia. Los colegios contamos con protocolos de agresión física y psicológica entre miembros de la comunidad, los que se deben activar cada vez que se presenten situaciones de conflicto entre los estudiantes que terminen en situaciones de agresión. Es importante que estos procedimientos se hagan de manera formal, ya que esto permite una mayor trazabilidad del proceso que se sigue en la indagación y aclaración de los hechos. Como Asociación de Educadores de Chile estamos muy convencidos de que no pueden seguir liderando los establecimientos educacionales aquellos a quienes se les ha comprobado faltas graves a la probidad administrativa, negligencia e incumplimiento de sus deberes frente a agresiones y violencia, algunos de los cuales incluso han fomentado la rebeldía y hasta el anarquismo. Vega tiene 5 días para apelar a esta decisión desde que fue notificada la tarde del jueves pasado. En una noticia, una vez más, que pone al Instituto Nacional en los titulares, pero no por noticias de educación. Muy buenas noches, soy Alicia Contreras y vamos a partir con Conexión Global en CNN Prime porque las noticias internacionales marcaron la pauta de este viernes. Vamos a partir con la noticia más importante de todas maneras. El Premio Nobel de la Paz fue otorgado este año a María Corina Machado, esta líder venezolana de la oposición que en las últimas elecciones, de hecho en Venezuela en julio del 2024, intentó ir como candidata, sin embargo se lo impidió los tribunales venezolanos y apoyó al candidato Edmundo González. La oposición señala que en esa elección ganaron y tienen las actas electorales para aprobarlo. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro no reconoció estos resultados y según el Consejo Nacional Electoral, que es controlado por Nicolás Maduro, entonces el mandatario volvió a ser reelegido. Ella entonces tuvo que salir estar en clandestinidad en Venezuela, no se sabe su paradero, mientras que Edmundo González debió dejar Venezuela y salir a España. Y es por eso entonces que hoy fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, ya que según el Instituto Noruego del Premio Nobel, María Corina Machado ha ayudado a mantener encendida la llama de la democracia frente a una oscuridad creciente. Asimismo, el instituto señala que ella ha cohesionado a la oposición de su país, nunca ha flaqueado en su resistencia a la militarización de la sociedad venezolana y ha sido firme en su apoyo a una transición pacífica a la democracia. Ella fue avisada entonces durante la mañana, a eso de las 6 de la mañana conocimos la noticia de que María Corina Machado obtuvo el Premio Nobel de la Paz, la primera venezolana
en recibir este galardón, y fue el mismo director del Instituto del Premio Nobel entonces que le dio la noticia. También habló con Edmundo González, quien la felicitó, y durante la tarde entregó algunas entrevistas a diversos medios internacionales. Habló, por ejemplo, con El País, y ahí se le preguntó del futuro político de Venezuela. Ella insiste que el régimen de Maduro se va a acabar, que está disponible la oposición para realizar negociaciones, que ellos apuestan a negociar entonces la salida de Nicolás Maduro, pero que más allá de que él la acepte o no, Nicolás Maduro va a salir de la presidencia de Venezuela. Escuchemos parte de las declaraciones que entrega la Premio Nobel de la Paz 2025 al medio El País. Desde el día 1 que arrasamos en la elección dijimos, estamos dispuestos a una negociación. Y hemos ofrecido los términos de esa negociación. Una negociación con garantías que permita que en Venezuela exista justicia, nunca venganza o retaliación, porque eso no somos nosotros. Además, porque yo te puedo decir que lo que fue en un momento la base del chavismo son hoy los más apasionados y fervorosos promotores del cambio en Venezuela, porque conocen el monstruo por dentro, porque no quieren eso para sus hijos. Porque los empleados públicos, los militares y los policías se sienten y son presos políticos. Y nosotros los vamos a liberar. Y vamos a tener un país donde haya justicia de verdad, donde prevalezca el mérito. Nadie tiene que ser amigo mío o de Edmundo. Donde todos vamos a poder, todos, ser iguales ante la ley. Y por encima de todo, Javier, el gran anhelo de Venezuela, que nuestros hijos vuelvan a casa. El Premio Nobel de la Paz es entregado entonces en diciembre. Ahí se realiza la ceremonia de entrega de este galardón y no se sabe si es que ella va a poder ir a recibir este premio, dado que, les insistimos, ella está en clandestinidad en Venezuela. No se conoce su paradero, no sabemos entonces si va a poder salir de Venezuela sin ser detenida o si es que sale va a poder regresar entonces al país también sin ser detenida. Y esto ocurre en medio de la autopostulación de Donald Trump al Premio Nobel de la Paz. Quería obtenerlo el mandatario estadounidense a raíz entonces de lo que ha hecho por los conflictos alrededor del mundo, y hoy de hecho comenzó el alto el fuego en la Franja de Gaza debido a su plan entonces para lograr la paz en el Medio Oriente. Sin embargo, no resultó ganador. De esta manera no se le cierran tampoco las posibilidades a que pueda recibirlo el próximo año, pero de todas maneras el gobierno de Netanyahu, el gobierno israelí, criticó la decisión de entregárselo a María Corina Machado y no al presidente Donald Trump. También desde la Casa Blanca cuestionaron esta decisión, dijeron que el Instituto Noruego está poniendo por sobre la paz decisiones políticas. Y María Corina Machado incluso se refirió a esto y le dedicó este premio a Donald Trump. Estados Unidos ha apoyado entonces a la oposición venezolana. De todas maneras, ¿cómo fue este recibimiento y cuáles fueron las reacciones tras conocerse esta noticia? María Luisa Carrión nos cuenta. ¿Hello? Hello. Era de noche y el teléfono sonaba en algún lugar de Venezuela. Am I talking to María Corina Machado? Yes, this is María Corina. Yes, María Corina. Por un lado, el secretario del comité que entrega el Premio Nobel de la Paz y en el otro, la líder de la oposición venezolana. El objetivo del contacto, informarle que recibirá el Premio Nobel de la Paz 2025. Oh my God. Oh my God. Well, I have no words. Thank you so much, but I hope you understand this is a movement. This is a achievement of a whole society. I am just one person. I certainly do not deserve this. Oh my God. Una emocionadísima María Corina Machado se enteraba así que se convertiría en la primera venezolana en ser galardonada y la sexta latinoamericana. Esto como reflejo, aseguran, por las claras aspiraciones del pueblo venezolano por elecciones justas y libres, por derechos civiles y políticos.
Cuando los autoritarios toman el poder, es crucial reconocer a los valientes defensores de la libertad, que se alzan y resisten. La democracia depende de quienes se niegan a callar, que se atreven a dar un paso al frente a pesar del grave riesgo y que nos recuerdan que la libertad nunca debe darse por sentada. María Corina Machado inició su carrera política como diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela. Después de la muerte de Hugo Chávez, no reconoció la victoria de Nicolás Maduro y desde allí se convirtió en la cara visible, la líder de la oposición. Los tribunales le impidieron ser candidata a la presidencia en 2024 y hoy vive escondida, luchando contra la dictadura desde dentro de su país. Este reconocimiento refleja la clara aspiración del pueblo venezolano a unas elecciones libres y justas, a los derechos civiles y políticos y al Estado de Derecho. El alto comisionado se ha pronunciado constantemente en apoyo de estos valores. Bueno, no sé si estoy en shock. Aquí estamos en shock de alegría todos también, ¿sabes? Esto es un carajazo. Parte de la conversación con Edmundo González, quien enfrentó a Maduro tras el impedimento de Machado en las últimas elecciones. Como él, miles de venezolanos alrededor del mundo están felices. María Corina ha sido una ejemplar luchadora como mujer venezolana y se ha resteado con el régimen venezolano. Para mí es un orgullo decir que esa mujer es venezolana, de verdad. O sea, estamos muy contentos. Con esto nosotros podemos salir, ser visibles fuera de Latinoamérica, en todo el mundo. Es de esperar que Maduro use esto para sus típicas teorías conspirativas contra Venezuela y su gobierno, pero creo que, en última instancia, esto refuerza la necesidad de una transición democrática en Venezuela, y creo que eso es lo que la mayoría de los venezolanos esperan. A través de redes sociales, la líder de la oposición venezolana indicó que este respaldo demuestra que la comunidad democrática mundial entiende y comparte nuestra lucha. Más temprano había incluso agradecido a Donald Trump, quien, recordemos, había autopostulado al premio. Este comité se reúne en una sala llena de retratos de todos los galardonados, una sala llena de valentía e integridad. Por lo tanto, basamos nuestra decisión únicamente en la obra y la voluntad de Alfred Nobel. Respuesta oficial ante las consultas de los medios de comunicación y la insistencia del presidente estadounidense indicando que merecía el premio. Desde el comité aseguran que este galardón se basa en el trabajo realizado durante 2024 y que si Trump es nominado el próximo año, el tiempo dirá. Cerrando así, al menos por ahora, el tema. Aún no está claro si Corina Machado podrá asistir a la ceremonia de premiación. Lo que sí es un hecho es que hoy los ojos del mundo están más pendientes que nunca de Venezuela. Y hasta ahora, desde Venezuela, Nicolás Maduro no se ha referido entonces a este galardón que recibió María Corina Machado. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a otro punto del mundo donde también la noticia es importante. Finalmente comenzó el alto al fuego en la Franja de Gaza después de que el gobierno de Israel entonces aprobara este plan, la primera fase de este plan mediado entonces por Estados Unidos, de esta propuesta de Donald Trump para terminar con la guerra en el enclave palestino. Jamás e Israel entonces acuerdan la primera fase, que incluye inicialmente entonces el alto al fuego en el enclave palestino, el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, así como también el retiro de las tropas israelíes hasta una línea acordada que incluye que ellos tomarán control del 53% de la Franja de Gaza, es decir, no salen completamente del enclave palestino, pero sí se retiran un porcentaje. Y también, por supuesto, la liberación de los rehenes israelíes, así como de prisioneros palestinos. Ahora que comenzó el alto al fuego entonces en la Franja de Gaza, los palestinos que habían sido desplazados entonces por parte del ejército de Israel comienzan a volver a sus hogares. Sin embargo, vuelven a hogares que están completamente en ruinas. Más del 60% de los edificios de la Franja de Gaza o están completamente destruidos o están dañados. Llegaron imágenes también de cómo los gazatíes están volviendo hacia el norte de la Franja de Gaza, entonces a sus hogares destruidos. Ahí tenemos, por ejemplo, una familia que está volviendo a sus hogares
y comienza también el ingreso de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. De todas maneras, el pueblo palestino ha mostrado resiliencia en estos 2 años de conflicto y se muestran optimistas de poder volver a sus hogares, a pesar entonces del trauma que han vivido estos 2 años de guerra y también que durante estos 12 años han interrumpido su vida normal. Los niños no han ido, por ejemplo, a clases. Escuchemos lo que dijo una mujer entonces gazatí que está emprendiendo su regreso a casa. 2 años se sintieron como 100.000 años. Perdí a mi esposo, a mis padres, hermanos y sobrinos. Perdí a la mitad de mi familia. Gracias a Dios, sufrimos una hambruna que jamás habíamos imaginado. La situación fue muy difícil y ojalá no se repita y que la bondad y la ayuda regresen. No hay problema, podemos caminar. Caminaríamos a cualquier lugar por Gaza y por nuestros sacrificios por ella. Aunque tuviéramos que arrastrarnos, regresaremos a Gaza. Y ya está avanzando entonces el plazo para liberar a los rehenes israelíes. 72 horas tiene Hamás para liberar a los 48 rehenes. 20 de ellos están vivos y se espera entonces que regresen a Israel el próximo lunes. Eso sí, también ya advirtieron que los cuerpos de 27 rehenes no se cree que todos puedan ser entregados a Israel porque hay muchos que no se conoce la ubicación exacta de dónde están sus restos. Los hospitales israelíes ya se están preparando entonces para recibir a los rehenes y así como también los prisioneros palestinos, 250 prisioneros condenados a cadena perpetua van a ser liberados, además de 1.700 palestinos que fueron detenidos después del 7 de octubre de 2023. Además, Donald Trump va a viajar a la zona y se espera que llegue el lunes, donde va a participar en una ceremonia de firma de este acuerdo entonces que pone por lo menos fin a este conflicto por ahora, que incluye entonces esta primera fase de este acuerdo que firmaron ambas partes, Israel y Hamás. Vamos a otro punto del mundo, vamos a nuestro continente donde también hubo una noticia muy importante. La presidenta peruana Dina Boluarte dejó su cargo entonces durante la madrugada porque el Congreso aprobó una moción de vacancia. Y a quien ven en pantalla, José Gerí, es el nuevo presidente de Perú entonces que hoy llegó al Palacio de Gobierno donde fue recibido con honores. Dina Boluarte tenía una muy baja popularidad, rozaba incluso el margen de error, así de baja era su aprobación en Perú y además estaba enfrentando distintas investigaciones por corrupción, por hacer favores políticos a cambio de joyas y relojes de lujo, el caso Rolex, también por ausentarse de su cargo para recibir una cirugía estética. Pero lo que finalmente detona esta crisis política y la presentación de estas mociones de vacancia que fueron apoyadas por sectores de la ultraderecha que habían apoyado a Dina Boluarte es a raíz de la crisis de seguridad en el país y específicamente fue el ataque a una banda de cumbia que se presentó en el circuito militar, que es uno de los lugares que deberían ser los más seguros del país, donde entonces fueron atacados por encapuchados y se cree que sería un caso de extorsión y de hecho estos casos de extorsión y violencia se han propagado por Perú y también esto ha generado manifestaciones incluso de la llamada generación Z. Durante la madrugada, anoche entonces, pasada la medianoche, el Congreso peruano aprueba destituir a Dina Boluarte y asume este nuevo mandatario hasta el próximo año, hasta abril, donde se van a realizar elecciones. ¿Cómo fue este hecho y qué se espera entonces? Lo vemos en el informe de Maximiliano Araya. Una tumultuosa madrugada vivió este viernes Perú. Pasada la medianoche, la presidenta de la República, Dina Boluarte, fue destituida después de 2 años y 10 meses en el cargo. El Congreso aprobó una moción de vacancia bajo la justificación de permanente incapacidad moral. A pesar de ser citada para defenderse, Boluarte rechazó el proceso, considerándolo inconstitucional y aceptó la decisión. Recibí con honor la banda presidencial por el Congreso de la República. El mismo Congreso que el día de hoy aprobó la vacancia presidencial. El principal gatillante de la caída de la presidenta fue la crisis de seguridad, que en poco más de una semana empeoró con rapidez.
y ahora pretenden convencernos con un supuesto plan integral de seguridad. ¿Por qué no lo aplicaron cuando los peruanos clamaban por estas soluciones? Un tiroteo en pleno concierto del grupo de cumbia Agua Marina fue la gota que rebalsó el vaso. 4 integrantes de la banda resultaron heridos cuando unos desconocidos abrieron fuego contra el escenario en el que actuaban, dejando en evidencia la escalada de inseguridad y violencia que sufre Perú. Mire, lo que no le puedo dar cuenta de este hecho, pero sí tenemos entendido ya desde el año pasado que muchas de las orquestas, sobre todo las de magnitud, tienen este tipo de actos de extorsión. Boluarte enfrenta al menos 11 investigaciones por graves delitos contra los derechos humanos y por presunta corrupción. También se le investiga por recibir regalos lujosos y fue criticada por no informar que estaría impedida físicamente para ejercer su cargo a raíz de una cirugía estética. Sin embargo, fue su gestión de la crisis de seguridad lo que derivó en la presentación de una moción de vacancia. Las denuncias que lleguen a los celulares de estos extorsionadores, a la ciudadanía en general, no abran esas llamadas, no abran esos mensajes. Los mismos partidos de derecha que controlan el Congreso peruano y que la habían respaldado hasta ahora, le dieron la espalda y la destituyeron de manera express con una votación récord. En su lugar, asumió como jefe de Estado de manera interina hasta abril de 2026 el presidente del Congreso, José Geri, y se convirtió en el 7º presidente de Perú en apenas 9 años. La promesa de comenzar a construir, sentar las bases de un país que permita justamente, con empatía, que permita justamente generar una reconciliación entre todos los peruanos. El principal enemigo está afuera, en las calles, las bandas criminales, las organizaciones criminales. Ellos son el día de hoy nuestros enemigos y como enemigos debemos declararle la guerra. La trayectoria de Geri tampoco está exenta de polémicas. Está involucrado en una denuncia fiscal por presunta violación sexual y además enfrenta denuncias por desobediencia a la autoridad y presunto enriquecimiento ilícito. El Congreso no tiene una buena aprobación y como presidente tampoco no confiamos mucho en él. Pero desgraciadamente no hay otro que lleve este rumbo, ¿no? No debería venir con la cola sucia, debería ser completamente limpio. No lo ha pensado el Perú o los congresistas, quienes le hayan puesto a él. Vamos a estar en lo mismo. De esta forma, Perú comenzó un nuevo capítulo de la larga convulsión política que vive desde 2016, donde ningún presidente ha podido completar un mandato y todos han terminado eventualmente destituidos. Bueno, y por si fuera poco, estas no fueron las únicas noticias internacionales, porque también hoy Donald Trump anunció que va a imponer un 100% de aranceles a China, esto entonces en represalia por lo que está haciendo China respecto del comercio. Asimismo, en paralelo también Francia, el presidente Emmanuel Macron decidió mantener como primer ministro a Sébastien Lecornu. Pero como equipo decidimos terminar este Conexión Global Prime con el Día Mundial de la Salud Mental. Tenemos este pin entonces apoyando y concientizando sobre este día. De hecho, también les hacemos la invitación a que vean sanamente el programa entonces de CNN Chile. Pero no fuimos los únicos. También la realeza británica decidió lanzar este video del príncipe William, donde conversa con una mujer que perdió a su marido después de que él decidiera quitarse la vida. Y ahí se ve cómo el príncipe William se emociona enormemente al escuchar a esta mujer. De hecho, le pide disculpas por emocionarse. Dice que es una conversación difícil y también le recuerda que él ha vivido estos duelos familiares después de la muerte de su madre, la princesa Diana. La realeza británica entonces lanza este video también en el marco del Día Mundial del Suicidio.
Y terminamos Conexión Global, como todos los días, con el recomendado de esta semana. Y nuevamente, como cada viernes, hacemos la recomendación personal del equipo para que mañana vean Conversación Global, nuestro programa paralelo donde conversamos con distintas figuras entonces que nos ayudan a entender cómo es visto Chile en el mundo. Y el episodio de esta semana, sábado a las 9:30 de la noche, es con el embajador de Ucrania, en Chile. Hablamos de distintos temas, de su paso por nuestro país, pero por supuesto también de la guerra que ya va a cumplir 4 años que enfrenta entonces con Rusia después de la invasión Rusia a Ucrania, cómo han vivido estos años, cómo ha cambiado la sociedad ucraniana con esta guerra y también el respaldo que han recibido de distintos gobiernos, especialmente el de Chile. Una conversación muy interesante entonces sábado a las 9:30 de la noche, Conversación Global, esta vez con el embajador de Ucrania en Chile. Y llegamos al final entonces de Conexión Global en CNN Prime, pero después de la pausa vuelve, por supuesto, Felipe Hernández con más CNN Prime. Que estén muy bien y muy buenas noches. Chao. Ya estamos de vuelta en esta edición de CNN Prime de día viernes y para hablar de lo siguiente, continúa la tensión por los últimos emplazamientos que han realizado desde el comando de Evelyn Matei y la misma candidata hacia José Antonio Kast por los ataques que recibió hace un tiempo en redes sociales. El comando de la candidata de Chile Vamos pidió al bloque del Republicano que deje de mentir, mientras que el Republicano pidió disculpas, pero negó estar detrás de dicha situación. Colomba Eijols nos cuenta más. Yo les quiero pedir un aplauso para aquellos candidatos presidenciales: Franco Parisi, Johannes Kaiser y Evelyn Matei. Pero más que un aplauso, lo que quería la candidata eran disculpas de José Antonio Kast por los ataques que sufrió hace un tiempo en redes sociales y que, según la abanderada, provenían del Partido Republicano. Disculpas que no llegaron desde Arica, donde el candidato lanzó su campaña, pero sí se concretaron esta mañana luego de que la exalcaldesa instalara nuevamente el tema en la palestra. Ella dijo, nunca ha dicho pucha, lo siento, nunca ha dicho esto no puede suceder. Lo dice ahora. Dicho, pero lo puedo decir, no... pucha, lo siento. Esto no puede suceder. Si alguien quiere que yo haga una declaración de acuerdo a lo que para ella le podría dar calma y paz, yo no tengo problema. Pero lo dije el primer día, nosotros no usamos este sistema para denostar a nadie. Pero las declaraciones de Matei sobre el miedo que le daría que Kast corra los límites si llega a ser presidente apuntan a todo lo contrario. Sin embargo, tras las disculpas del abanderado, la exalcaldesa se negó a profundizar en sus dichos emitidos hace un par de días. Yo ya hablé todo lo que quise hablar. Yo le agradezco muchísimo. Quería hoy día hablar básicamente de la Araucanía, de cómo vamos a enfrentar la violencia. Violencia que tanto el comando de José Antonio Kast como el de Evelyn Matei dicen se debe terminar entre ellos para concentrar sus esfuerzos en vencer a la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara. Dado que a pocas semanas de la elección, los abanderados de la oposición han protagonizado varios desencuentros que, según el Republicano, solo benefician a Jara. Me parece bien que se asuman errores. Yo creo que en campaña a veces se cometen los errores de mal utilizar las redes sociales, de a veces utilizar definiciones, epítetos, caracterizar, decir, mire que estos son parásitos, que estos no sirven. Y yo creo que eso no le sirve a las campañas. Como tampoco aportan las noticias falsas que se difunden en redes sociales y que, según la senadora Jimena Rincón, tienen como responsables a los republicanos. Yo le pediría a él que se preocupe de sus redes sociales y que dejen de mentir. Sacaron 2 publicaciones en estos 2 días. Una en que yo salgo apoyando a la candidata Jara, mentira. Y otra señalando que mi hermano era dueño de una empresa, mentira. Dejen de mentir. Mentiras que también se difundieron en su momento sobre la candidata presidencial Evelyn Matei, quien justamente por esta situación y la responsabilidad que le atribuyó al Partido Republicano no se ha pronunciado sobre su apoyo a José Antonio Kast en una eventual segunda vuelta.
Sigamos avanzando. Diversas reacciones en nuestro país generó la decisión del Comité Noruego de entregarle el Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Mientras algunos candidatos presidenciales destacaron y se mostraron favorables, bueno, otros, pocos, cuestionaron la elección y la mayoría optó por guardar silencio. Los detalles en el siguiente informe que preparó Macarena Román. Del día de ayer en donde el candidato Kaiser plantea... Perdón, yo quisiera primero... La candidata Matei, antes de cualquier cosa, quiso destacar que... Maravillada con que le hayan dado el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Una mujer con un coraje, una mujer con una inteligencia y una gracia, que además ha luchado por su país poniendo incluso en riesgo su propia vida y la de su familia. Fue la primera aspirante a la moneda que se pronunció por el Premio Nobel de la Paz entregado a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Luego lo hizo la candidata del oficialismo y la democracia cristiana. Un reconocimiento importante, ojalá que impulse prontamente una transición democrática en Venezuela. Y lo digo porque a nuestro entender es importante que podamos restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, dado que sí en Chile hay un impacto en la migración venezolana. La ex ministra del Trabajo entregó su parecer pese a que la directiva del Partido Comunista no quiso referirse al tema, al menos durante este viernes. Lo mismo hicieron quienes lideran el Frente Amplio, quienes se abstuvieron de pronunciarse desde el gobierno, en tanto quien tomó la representación fue el canciller. Todos sabemos que la situación en Venezuela es una situación muy compleja, muy dura. Hay un régimen dictatorial en Venezuela y ella ha liderado con gran valentía la lucha política pacífica contra el régimen. Felicitaciones que están lejos de lo que opina el candidato presidencial independiente Eduardo Artés, quien fue uno de los pocos aspirantes a la moneda que quiso emitir su opinión. Johannes Kaiser, José Antonio Kast y Enrique Sominami, por ejemplo, no se pronunciaron al respecto. ¿Cuáles son los méritos de paz que tiene quien ha sido nombrado hoy día como Premio La Paz? En primer lugar, ¿cuál sería? Estar en la clandestinidad, en la oposición, alentando la presencia de tropas norteamericanas, que eso debe resolverse con guerra. Aunque lo cierto es que el Comité Noruego aseguró que el premio fue entregado a la opositora venezolana por su inalcanzable labor en la promoción de los derechos democráticos y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Es un gran logro de la disidencia política venezolana. Espero que ahora, lo antes posible, terminen con el narcogobierno del dictador y tirano Maduro. Posturas que no solo difieren de candidatos presidenciales como Artés, también de personalidades internacionales como el ex líder de Podemos y cercano al presidente Gabriel Boric, el español Pablo Iglesias, quien aseguró que se lo podrían haber entregado directamente a Donald Trump o póstumamente a Adolf Hitler. Vamos a conversar de diferentes temas, de diferentes tópicos, con el diputado del Partido Comunista, presidente además de la Comisión de Hacienda e integrante de las subcomisiones de Presupuesto 2026, quien nos acompaña también aquí en el estudio de CNN Prime, Boris Barrera. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, muchas gracias, Felipe, por la invitación. Para no perder la línea de lo que veníamos tratando aquí en el programa, ¿qué le pareció particularmente la designación o el Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado? Sí, la verdad es que creo que en relación a los aportes que debieran considerarse a la paz, yo creo que habían otros candidatos que me gustaban más que María Corina Machado, como por ejemplo Reporteros Sin Fronteras, que ha jugado un papel súper importante en Gaza. De hecho tiene más de 200 muertos y resulta de que abogan ahí por informarnos, por que se termine esa guerra, por la paz, y no fueron considerados. También, por ejemplo, la Corte Penal Internacional hace poco como organización, que fue sancionada incluso por Washington por la condena que le hace a Netanyahu también en la guerra o en la invasión que están teniendo sobre Palestina. Entonces, esas cosas que están impactando tanto y que nosotros no podemos hacer vista gorda o no podemos mirar para el techo y no denunciar qué están pasando, creo que ahí hay gente que está jugando un papel súper importante. La gente que está participando en la flotilla, por ejemplo, que está llevando ayuda humanitaria, creo que, por eso te digo, hay
tanta gente que ha hecho un aporte real y grande en estos momentos a la paz, y creo que eso era mi candidato. Pero en ese sentido, desde la misma institución que entrega el premio, ellos hablan de que aquí se entrega justamente este galardón a María Corina Machado por su valentía, por su trabajo en la lucha por conseguir la democracia en Venezuela. Hablan, por ejemplo, de hecho lo voy a leer, dice: se vio obligada a vivir en la clandestinidad. A pesar de las graves amenazas contra su vida, permaneció en el país, una decisión que inspiró a millones de personas. Cuando los autoritarios toman el poder, es crucial reconocer a los valientes defensores de la libertad que se alzan y resisten. Claro. Por eso, por lo mismo te digo, para mí tiene más valor el trabajo que está haciendo, por ejemplo, Reporteros Sin Frontera en Gaza, la gente que se atreve a ir en la flotilla, que ha tenido incluso intervención del ejército israelí, han estado en amenaza ahí, han estado incluso hasta detenidos por el ejército israelí, y sin embargo se atreven a cruzar la línea de fuego y llevar ayuda humanitaria a la gente que tanto lo necesita en estos momentos, que es la que está siendo invadida por el ejército israelí en Gaza. Por eso te digo, yo discrepo con el equipo ese noruego. Yo creo que hay otros que tienen mayor mérito y eso eran mis candidatos. ¿Y discrepa entonces? Así como, o sea, con Noruega en este sentido, pero también han habido otras veces donde he discrepado. Por ejemplo, en la historia está que Kissinger también ha sido Premio Nobel de la Paz cuando jugó un papel protagonista en el golpe de Estado en Chile. Entonces... ¿Y discrepa entonces con el ministro Van Claveren, el canciller Van Claveren, cuando habla de lo bueno que significa el premio para María Corina Machado? Sí, o sea, porque yo tengo otros candidatos. Como te digo, creo que hay más mérito en la gente que está en estos momentos trabajando y haciendo en casa. Es que no lo comparto solamente. Bien, ¿cambiamos de tema? Ya. Metámonos en el tema del presupuesto, porque se ha hablado de todo, se ha dicho de todo respecto de las posiciones sobre si hay o no agua en la piscina para ciertas cosas. Pero el último tópico que se ha mantenido y que genera mucha incertidumbre, no solamente porque estamos imbuidos en una carrera presidencial, es el tema de lo que se planteaba ayer con las Fuerzas Armadas. El presidente, por un lado, hace una propuesta de enviar un proyecto de reforma constitucional para que se puedan, por orden del presidente y vía decreto, movilizar las Fuerzas Armadas. Pero al mismo tiempo, el comandante en jefe del ejército, el general Iturriaga, señalaba ayer en el Congreso que no había plata para nada. Entonces, ¿hay agua en la piscina para entregarle dinero, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas para el 2026? Y por otro lado, ¿hay agua en la piscina? ¿Hay votos por parte, por ejemplo, del oficialismo para apoyar la propuesta del presidente Boric, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que el proyecto que presentó el día de ayer es un proyecto que todavía no conversamos, nosotros todavía no los vemos, no sabemos específicamente qué es lo que... ¿Pero al menos en la idea? Sí, en la idea yo creo se está haciendo en estos momentos. Se está haciendo para controlar las fronteras. Chile tiene una frontera extremadamente larga y creo que hay que colocar todos los esfuerzos para tratar de controlar el ingreso irregular, que sea regular, y creo que es mejor hacerlo con personas que hacerlo con minas, como han propuesto, por ejemplo, algunos candidatos, que lo encuentro aberrante en realidad. Pero como te digo, no conocemos el fondo, no conocemos el detalle de ese proyecto, hay que ver, hay que analizarlo, hay que ver las atribuciones que van a tener los militares, cómo se va a activar también, pero hasta el momento han habido resultados positivos con el control de las Fuerzas Armadas apoyando ahí en la frontera y los números lo dicen así. Eso con respecto a la idea propiamente tal, pero ¿esto no se condice quizás o no se contrapone con la crítica que recibió desde el mismo gobierno y desde el mismo oficialismo? No voy a defender la postura, no lo voy a hacer, pero para que no se malentienda, lo que dijo José Antonio Kast de legislar vía decreto, porque aquí es lo mismo, es hacer un decreto para tomar una decisión y movilizar Fuerzas Armadas, algo que hoy se tiene que hacer con la opinión del Congreso. Claro, la diferencia es que esto tiene como te digo, los titulares, tiene un objetivo específico que es el control de la frontera.
Y lo que va a hacer es un proyecto de ley que va a aprobar esa facultad en el fondo. No es que de buena primera hora el presidente pueda hacer eso, o sea, tiene que pasar primero por el Congreso y ahí lo tenemos que discutir, debatir y ver todos los detalles y el fondo de esto para ver cómo se va a aplicar. ¿Pero a usted le gusta la idea? Tengo que revisarla primero. Porque la presidenta, por ejemplo, del Frente Amplio, Constanza Martínez, en la tercera, ella manifestaba que no le gusta tanto el mecanismo, pero que está dispuesta a discutirlo. ¿Usted está en la misma posición? Lo mismo que te está comentando, que conocemos el titular, no conocemos el detalle, tenemos que discutirlo. No hay que cerrarse per se o a priori sin mirarlo, sin leerlo y sin analizarlo de fondo. Ya, ahora sí metamos en el tema del presupuesto. Nos fuimos, pero le junté dos temas, pero va a estar difícil el trámite, ¿no? Va a estar difícil. ¿En qué sentido? Va a estar difícil en el sentido de que, como todos los años ha sido difícil, porque la oposición, en su afán de colocarle traba al gobierno, siempre se opone a demasiadas cosas. Entonces dicen de que no hay que endeudarse tanto, que las proyecciones no son las que se dicen que son. Entonces ellos de hecho ya anunciaron el voto en contra, por ejemplo, si es que no se retiraran algunas cosas, y lo mismo que hicieron, lo mismo que están haciendo ahora lo hicieron el año pasado y lo han hecho todos los años. De hecho, el año pasado, no sé si tú te recuerdas, cuando partimos en la primera sesión de la Comisión Mixta de Presupuesto, el senador Coloma dijo en la primera intervención: nosotros nos avanzamos más con la ley de presupuesto si es que el gobierno no baja en X cantidad de miles de millones de dólares el presupuesto. Que no recuerdo el número en este momento, y el gobierno tuvo que parar ahí, el ministro tuvo que parar la sesión, ir a negociar con ellos para poder avanzar, y fue en la primera sesión. Ahora todavía no parte la mixta y ya han amenazado, por ejemplo, que si se mantiene los recursos para pagarle al presidente, a los expresidentes, en este caso dirigidos directamente al actual presidente, ellos van a votar todo en contra. O sea, ni siquiera están dispuestos a sentarse a conversar antes, sino que ya están avisando que van a votar algunas cosas en contra. Pero no solamente han habido críticas de la oposición, también de la misma candidata Janet Jara, por ejemplo, cuando habló con respecto al tema de la glosa republicana, claro, también pidió al gobierno reponerlo. Sí, nosotros también lo apoyamos. Creemos que es importante esa glosa porque el próximo gobierno va a tener sus prioridades y creo que debiera tener esa facilidad. Nuestra candidata ya dio sus prioridades, por ejemplo, de usar parte de esos recursos para la reconstrucción después del incendio. Pero eso no significa negarse al presupuesto, sino que lo que decimos nosotros, debatamos, conversemos, mejoremos, porque, por ejemplo, en el ajuste que está tratando de hacer el gobierno también para mantener el equilibrio fiscal, está recortando algunas cosas o los énfasis no están completamente puestos en algunas demandas de las personas. Por ejemplo, se está hablando de terminar con unos programas para adultos mayores, y esas cosas, a pesar de que no están expresamente en el presupuesto, son alertas que se levantan y que nosotros decimos las vamos a discutir, las vamos a debatir, pero nunca decimos vamos a votar todo en contra si no lo hacen. Le llamó la atención, por ejemplo, que en el último tiempo, no digo en el último tiempo, hace ya bastante tiempo, el tema de la seguridad se haya instalado como el factor principal para la ciudadanía en materia de opinión pública, y que se haya presentado una reducción del presupuesto en el Ministerio de Seguridad. Claro, lo que pasa es de que hay que decir, sí, de que este es el gobierno que más ha invertido en seguridad y que tal vez este año tiene una reducción, pero no es en contra, sino que tiene un aumento menor, más que reducir. Pero es que, por ejemplo, hay reducciones de un porcentaje importante en el tema del combate contra el crimen organizado, por ejemplo. Sí. Por eso te digo que es el tema bullante hoy día. Hoy día no hay noticiero donde no se hable del Tren de Aragua, por ejemplo. Por eso te digo que estas van a ser temas que parte del debate. O sea, decir de que el presupuesto en seguridad se bajó, no. De que hay algunos aspectos que están bajos dentro de eso, tal vez sí, y eso es lo que tenemos que debatir. Pues eso es lo que tenemos que colocar ahí en el centro de la discusión para mejorar lo que nosotros creemos de que hay que mejorar. Eso es un tema, por ejemplo, un punto que lo vamos a discutir y que para nosotros también es importante. ¿Le importa entonces sí. Que se haga un cambio o que al menos dentro... Que haya una reorganización de los recursos para fortalecer esas partes. Y que no solamente tiene que ver, ojo, porque
he escuchado mucha crítica también de la oposición de que se rebaja o que hay menos recursos para ese tipo de situaciones, pero también hay leyes que pretenden mejorar la lucha contra el crimen organizado, que están siendo frenadas por la oposición, como por ejemplo la ley de inteligencia económica ahora en la Comisión de Seguridad, que nuevamente la oposición votó en contra parte de lo que tiene que ver con el levantamiento del secreto bancario. O sea, no todo es recursos, sino que también hay otras herramientas que se pueden usar y que son legales y que en estos momentos la oposición se está negando a que el gobierno las pueda usar, rechazando, como por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario. Pero, a ver, si yo, por ejemplo, tuviéramos aquí un debate, tendríamos al tiro la respuesta, por ejemplo, de una persona de la oposición y diría, bueno, pero el gobierno también ha frenado ciertas cosas en materia de combate a la delincuencia o el combate contra la migración irregular, por ejemplo, y las RUF todavía no salen del Congreso. Pero eso no es... por ejemplo. Sí, pero el que no salga del Congreso también no es culpa del gobierno. Es voluntad, pero se le puede poner urgencia. Es voluntad pero independientemente de la urgencia, también es voluntad política de los parlamentarios que no lo colocan en tabla ni lo debaten. O sea, ahí... Pero estamos hablando del 2023, diputado. Desde sí, que se está en el Senado. Por ende. Por ende hay responsabilidad del Senado de que no salga todavía. No tanto. O sea, ya pasó por la Cámara. Ya pasó por la Cámara. Está en el Senado ahí y si el Senado no lo quiere tramitar, bueno, ahí ellos son los que manejan sus tiempos. ¿Dónde cree usted que va a estar quizás la gran piedra de tope en el avance del presupuesto? Yo creo que va a estar la verdad no lo sé. Han habido amenazas por el tema de la glosa republicana. La diferencia con las diferencias nuestras, valga la redundancia, es que nosotros no nos negamos al debate. La oposición ha amenazado con rechazar de partida el presupuesto. Lo otro, lo que estábamos hablando recién, sobre el sueldo de los expresidentes. Bueno, y ellos que siempre dicen de que no tenemos que dejar tanto al país endeudado, sin embargo, están reclamando también ahora de que hayan habido rebajas, como por ejemplo el de la glosa republicana. La verdad es que todavía no... ¿Y vivienda, salud? Como se planteó en su momento, las dudas que presentó Evelyn Matei en su momento cuando hizo digámoslo así, llamado a aclarar al gobierno qué está pasando con el Ministerio de Vivienda, con el presupuesto de este año, que no se ha ejecutado, con las dudas que generó también el tema de la reconstrucción, no principalmente por parte de la oposición, sino que de la misma candidata del oficialismo. Sí, pero por ejemplo en educación, vivienda, en salud son los presupuestos que más aumentan. Por lo tanto, creo que el otro día escuchaba una explicación del ministro en relación a la vivienda, que decían que no les pagaban, son temas principalmente administrativos, más que estar pateando gastos, como decía la candidata. Creo que se está tratando de instalar instalar la idea de una eficiencia del Estado cuando eso no sucede y no es que no lo digamos nosotros, sino que lo ha dicho, por ejemplo, dijo hace poquitos días el Banco Mundial cuando califica a Chile o las proyecciones que hacen son por sobre las que tenía incluso el Banco Central y el mismo gobierno. Entonces, si es que existieran esas dudas, organismos internacionales de tal nivel como el Banco Mundial calificarían a Chile de manera distinta y no como lo tienen calificado ahora. Diputado Boris Barrera, parlamentario de la bancada del Partido Comunista, muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido esta noche. Gracias a usted. Bien, y nosotros vamos a seguir avanzando con las informaciones. El informe final de la Dirección General de Aeronáutica Civil confirmó que el expresidente Sebastián Piñera murió tras el empañamiento interno del helicóptero que pilotaba. Según el documento de 71 páginas, producto de la llovizna en la zona y la humedad en la ropa de los 4 ocupantes de la aeronave, la visión desde la cabina hacia el exterior se vio degradada, lo que derivó en una pérdida de las referencias visuales y en un descenso inadvertido del helicóptero. Esta desorientación espacial llevó a que la aeronave impactara contra la superficie del lago Ranco y posteriormente se hundiera a alrededor de 170 metros desde
desde el punto de despegue. Asimismo, el informe detalló que el exmandatario mantenía su licencia al día, la aeronave no presentaba fallas previas al accidente y no existían rastros de alcohol ni drogas en el organismo del piloto. De igual manera, pese al efecto interno generado por las condiciones meteorológicas, estas sí eran aptas para el vuelo. Pongan atención a lo siguiente. Esta semana el cobre y el oro anotaron nuevos récords en materia de precio. Pilar Gutiérrez nos explica qué factores explican esta tendencia que se espera continúe hacia adelante. Récords históricos para el cobre y el oro, metales que vienen teniendo una racha alcista el último tiempo. En el caso del metal rojo, el jueves llegó a cotizarse en $4,93 la libra en la Bolsa de Londres, acumulando un alza de 25% en lo que va del año. En un país como el nuestro, que somos líderes mundiales de cobre, que además la inversión de cobre está aumentando, por supuesto que es una muy buena noticia que el precio del cobre suba. Ya se reconoció que parte de los aumentos que estamos viendo ahora, algunos de ellos por lo menos debieran ser estructurales y eso nos está permitiendo tener un gasto para el 2026 algo más grande de lo que se pensaba hace algún tiempo. Los mayores precios se explican en buena parte por los grandes accidentes en mineras de cobre que han ocurrido este año. Principalmente se explica por factores de oferta. En el último tiempo hemos visto accidentes en varias de las minas más importantes de todo el mundo, como lo que pasó con el Teniente, como lo que pasó un tiempo en Indonesia. Recientemente también ocurrió un incidente en el Congo y, por ejemplo, en Chile, la mina de Quebrada Blanca ya también anunció recortes en la producción de cobre. Entonces, todas estas cosas se alinean y apuntan hacia el mismo lado, una disminución de la oferta. Esto en paralelo a una demanda que sigue elevada, y es que se trata de un metal clave para la electromovilidad y la transición energética. Ante un escenario de más presión en los precios por riesgos de menor producción, eventos como la amenaza de huelga en los pelambres, donde finalmente se llegó a un acuerdo, pueden generar una reacción más fuerte del mercado. Las 3 minas que tuvieron incidentes graves explican el 7% de la producción mundial. Cualquier situación como una posible huelga o una corrección a la baja en una proyección de producción va a hacer de que haya mucha mayor sensibilidad y reacción en el precio que antes. En lo que va del año, el precio promedio del cobre es de $4,35 la libra. Hacia adelante, estiman que los valores seguirán subiendo no solo este año, también el próximo, a raíz del riesgo de una desaceleración en los niveles de producción. Esperamos que el próximo año el precio del cobre en promedio del año sea superior al de este año. Para los años que siguen, el precio del cobre debería tender a normalizarse, tener una pequeña disminución, pero siempre en niveles históricamente altos. En el corto plazo se ve en torno a los 4,8 a los 5,2 dólares la libra, pero si las interrupciones de oferta persisten y la demanda energética global se mantiene firme, no se descarta un escenario cercano a los 6 dólares la libra en 2026. Mucho va a depender de la entrada en producción de nuevos proyectos también. Noticia positiva para la economía chilena, y es que un precio del cobre más elevado, siempre que se mantenga la demanda, significa más ingresos para el país en medio del escenario de estrechez fiscal. Por otro lado, el oro también llegó a niveles históricos, superando los $4.000 por onza. Los conflictos en Medio Oriente y Europa del Este, la incertidumbre política en Estados Unidos, ante el riesgo de un nuevo shutdown, las expectativas de una Reserva Federal más flexible. A esto se suman la inflación persistente y las compras récord de los bancos centrales, factores que mantienen el metal dorado en niveles nunca antes vistos. Hacia adelante, los analistas no descartan que el metal dorado siga subiendo, en medio de un escenario donde los riesgos geopolíticos persisten y donde el oro reafirma su importancia como activo refugio. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, descartó que una negligencia del Servicio Nacional de la Mujer haya facilitado la libertad condicional del agresor de Nabila Rifo. Esto luego que un reportaje revelara que el CERNAMEG no habría reasignado este caso tras la salida de la abogada patrocinante original. En ese sentido, la Secretaría de Estado señaló que desde el primer momento ha representado y acompañado a la víctima en los diferentes procesos judiciales y sociales. Además, la ministra apuntó a la responsabilidad de los organismos que no notificaron a Nabila Rifo sobre la salida de su agresor, argumentando que con esto le negaron la posibilidad de objetar esta resolución. Recordemos también que desde el Ministerio de la Mujer expresaron su rechazo y confirmaron que buscarán apelar a la libertad
de Mauricio Ortega. Queremos descartar lo que se ha insinuado en algunos casos de forma directa, que la libertad condicional que se le ha otorgado por vía judicial a Mauricio Ortega tenga que ver con una negligencia del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género o una omisión de nuestros deberes. En primer lugar, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, en épocas previas a que yo fuera ministra también, ha representado a Nabila en distintas instancias. Podemos dar fe, yo desde el 2022, que hemos acompañado a la víctima. Aquí se está volando, digamos, la responsabilidad que tienen otros organismos. Ella no fue notificada y por lo tanto se la privó de la posibilidad de decidir si quería ir o no a objetar o opinar respecto a la libertad condicional a Mauricio Ortega. En vista de eso es que estamos definiendo los recursos porque, como hemos dicho, no compartimos la decisión que se tomó el día martes. Cada 10 de octubre se conmemora más bien el Día Mundial de la Salud Mental, que permite concientizar y visibilizar este tema. Precisamente esta semana, el MinSal presentó además la primera campaña comunicacional para abordar esta materia. Por eso mismo es que nosotros también estamos acá con justamente este día, pues el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Cuáles son los desafíos y situación de la salud mental en nuestro país? Lo vemos en el siguiente informe que preparó Javier Albornoz del equipo de Sanamente, coproducción de nuestro canal, Grupo CAP y también Fundación Rasmus. Mamá, necesito decirte algo. Hace tiempo que no me siento nada bien. Ando raro, como con el pecho apretado. Pienso mil cosas. Pero si se nos pasa a todos, hijo. Qué exagerado. Abrir la puerta para conversar sobre salud mental. Primer paso necesario para derribar estigmas y avanzar en mejorar la forma en que abordamos este tema. Una urgencia del país, porque de acuerdo a cifras, 1 de cada 5 chilenos vive con una enfermedad de salud mental. La salud mental es uno de los conjuntos o categorías de problemas de salud que significa mayor carga de enfermedad de nuestro país. Es un problema o un conjunto de problemas muy importante en términos, desde el punto de vista de la salud pública para Chile. Lo ha sido hace mucho tiempo, lo que pasa es que se conversa poco. Pese a que cada vez hablamos más de salud mental, desde el Ministerio explican, siguen existiendo muchos estigmas sobre el tema, opinión que también tienen las personas. Es como mal visto, no existe como una solidaridad social, sino que si tú presentas eventualmente algún signo de salud mental, siempre es como mal visto, te corren por un lado. No se puede negar que hay como un avance, pero sigue habiendo el retroceso como de que la gente es loca y cosas así. Damos como intervención, ya sea en el colegio, en la universidad o cualquier espacio en que se desarrolle una persona, necesitamos que activamente las personas intervengan en nuestra vida y nos vengan a ayudar. El miedo a lo que digan solo complica el que las personas pidan ayuda cuando lo necesitan y también les cueste más acercarse a especialistas en salud. Hemos visto que la principal barrera de acceso a los servicios de salud de las personas que tienen algún problema de salud mental muchas veces es el estigma, es el temor a recibir algún tipo de calificación negativa, de descalificación por tener algún problema de salud mental. Por lo mismo, por primera vez el Estado desarrolló una estrategia comunicacional denominada Estigmatizar cierra puertas. Abramos la conversación sobre la salud mental, que ha sido presentada durante esta semana, lo cual coincide con la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, que cada 10 de octubre se realiza con el fin de crear conciencias, mejorar la comprensión y fomentar la acción en esta temática. Afortunadamente esta campaña que está haciendo el Ministerio de Salud con el aporte también intersectorial permite abrir esas puertas y tener esos diálogos necesarios para identificar potencialmente esos riesgos y pedir ayuda. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, pedir ayuda es un signo de valentía. Si bien desde el gobierno y especialistas señalan que la inversión y apoyo estatal ha mejorado, quedan desafíos de financiamiento, infraestructura y atención para un tema que, de acuerdo a Ipsos, es la mayor preocupación de las personas en temas de salud. Efectivamente, hay un 68% de los chilenos que dice que la salud mental es el mayor problema en el país hoy, superando incluso el promedio global de 45%. Se ha mejorado el acceso, pero aún existen brechas muy importantes. Estamos lejos de estar donde quisiéramos respecto de salud mental.
Eso no desconoce los esfuerzos, pero claramente necesitamos mayor presupuesto, mayor acceso equitativo, no solamente a servicios. Si tú necesitas ayuda o estás pasando un momento complicado, puedes acudir a la línea gratuita que ha dispuesto el MinSal, *4141. No estás sola, no estás solo. Llamado importantísimo, pues el *4141, entonces, prevención del suicidio y por supuesto siempre hay que escuchar y dar espacio a aquellas personas que tienen problemas de salud mental. Quiero invitarlos a que revisemos lo siguiente, porque esto es una noticia que ha publicado nuestro sitio web, nuestro equipo digital en CNN Chile, en cnnchile.com. Contraloría detecta que el municipio de Calama usó más de 160 millones destinados a salud primaria en celebraciones. ¿Qué dice la nota? Dice lo siguiente: la Contraloría reportó diversas irregularidades en la ejecución de gastos realizados por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama entre enero de 2021 y diciembre de 2023. Además, informó que iniciará un sumario administrativo en el Servicio de Salud de Antofagasta para investigar las eventuales responsabilidades administrativas. Dice, además, que se identificaron gastos provenientes del aporte per cápita del Ministerio de Salud por un total de 134.384.000 pesos, los cuales no están relacionados con los fines establecidos que están establecidos en la ley que regula el Estatuto de Atención Primaria de Salud. Y además, este informe de la Contraloría Regional de Antofagasta señala lo siguiente, no vale la pena también mencionarlo: se usaron los recursos per cápita para financiar gastos del personal del Departamento de Salud de esa corporación, pagando almuerzos, celebraciones del Día del Trabajador y fiestas patrias, entre otras irregularidades. Si usted quiere seguir observando los detalles de esta nota, por supuesto, está publicada en cnnchile.com, ahí en una de las noticias importantes dentro de la portada de nuestro sitio web cnnchile.com. La cortina lo anuncia, por supuesto, vamos a hablar de deportes y del caos que se sigue viviendo en Colo-Colo, porque los accionistas rechazaron por tercera vez los estados financieros de blanco y negro, lo que generó la furia de Aníbal Mosa. Los detalles en la nota que preparó Felipe Gallardo. En consecuencia, los accionistas decidieron rechazar los estados financieros de la sociedad. Se me puede recriminar muchas cosas, pero las manos yo las tengo completamente limpias. El resumen de una nueva junta ordinaria de accionistas de blanco y negro. Por tercera vez en el año, se rechazaron los estados financieros de la institución. Un nuevo golpe a la administración de Aníbal Mosa en el año del centenario. Para el empresario de origen sirio, el motivo es claro. Muy lamentable nuevamente que estemos dando este tipo de espectáculos. Lamentablemente hay un grupo de inversionistas que toma decisiones que son tremendamente perjudiciales para la institución, obstruccionista que busca hacerle daño definitivamente a Colo-Colo. Teoría que se respalda en la división de dos bloques en el directorio, que este año ha llegado a su punto más crítico, incluyendo hasta golpes. Yo no llego a esta institución para hacer arreglines financieros, ni para hacerme una pasada, ni para ganar una comisión, ni para especular con comprar y vender acciones como sí lo hicieron otros directores y los cuales fueron formalizados. No había motivo suficiente para rechazar. Lo que pasa aquí, que hay personas que no quieren que Colo-Colo avance, quieren que Colo-Colo quede estancado. Tercer rechazo de los estados financieros que se da, según quienes no aprobaron, por el contrato que mantuvo la concesionaria con DG Medios en 2024. Decisión llamativa, ya que en junio, tras el último rechazo, la propia Comisión para el Mercado Financiero señaló en su informe que no se visualizan fundamentos técnicos. ¿Qué viene ahora para blanco y negro? La CMF lo que pide también cuando se rechaza una y otra vez que las argumentaciones, las objeciones por las cuales se está rechazando sean muy bien especificadas, muy bien validadas y distintas a las anteriores, porque acá lo que ocurrió es que la CMF en el balance que se presentó ahora lo encontró en regla. Sin embargo, en caso que la CMF confirme el rechazo, Aníbal Mosa corre riesgo de seguir al mando de Colo-Colo.
lo que vale, lo que valide la CMF, ya después el directorio va a tener que volver a aceptarlo. Y si se rechaza nuevamente por amplia mayoría, ahí se tiene que inhabilitar el directorio y formarse un directorio nuevo. Una revancha personal y que los temas personales están afectando a la institución. Nosotros, con un grupo de directores, con la mayoría de ellos, estamos trabajando día a día por sacar este año tan penoso que hemos tenido todos los colocolinos. Nueva y triste polémica de nunca acabar para Colo-Colo en el año de su centenario. Bien, y ahora vamos a ir a una pausa, pero a la vuelta viene Trinidad Barros con toda la actualidad, tanto de la música, del arte, del cine, de todo, aquí en CNN. Seguro de auto Consorcio.